¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. En la frontera desolada de Nuevo México, donde el sol castiga la tierra y las sombras se alargan como fantasmas, vivía Lena. Su cabaña, un punto solitario en la inmensidad del paisaje, era tanto un refugio como una prisión. La comunidad cercana la miraba con una mezcla de recelo y necesidad. Acudían a ella por sus conocimientos de curandera, pero susurraban a sus espaldas el apodo cruel que le habían puesto: la Viuva Negra. Este nombre era una daga que se clavaba en su corazón cada vez que lo oía, un recordatorio constante de la tragedia que la había definido y aislado del mundo. El luto era un manto pesado que Lena llevaba sobre los hombros desde la trágica muerte de su marido. Él había sido su ancla, su compañero en esa tierra hostil, y su ausencia había dejado un vacío tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. Los días se sucedían en una monotonía gris. Cada amanecer era una carga y cada anochecer un recordatorio de su soledad. Había perdido el brillo en sus ojos, la sonrisa en sus labios y, lo más importante, la voluntad de seguir viviendo. La vida se había convertido en una simple existencia, un eco de lo que una vez fue. Un día, mientras recogía hierbas secas en un sendero polvoriento que serpenteaba por las colinas, algo rompió la quietud de su rutina. No fue el sonido de un animal ni el silbido del viento, sino un gemido débil, casi imperceptible. Lena se detuvo, aguzando el oído, y su corazón, adormecido por el dolor, latió con una pizca de alarma. Se adentró con cautela entre los arbustos espinosos, siguiendo el sonido lastimero que la guiaba hacia un descubrimiento que alteraría el curso de su existencia de una manera que jamás habría imaginado. Allí, acurrucados bajo la sombra de una roca, encontró a 3 niños pequeños. Sus rostros estaban sucios, sus ropas eran harapos, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo y una hambruna que le encogieron el alma. Eran apaches, 3 figuras idénticas que confirmaban ser trillizos, abandonados a su suerte en medio de la nada. Por un instante, Lena dudó, el instinto de autopreservación luchando contra la oleada de compasión que la invadía, pero al ver sus cuerpos temblorosos y sus miradas perdidas, supo que no podía darles la espalda. Sin saber nada de su pasado, de dónde venían o por qué estaban solos, un instinto primordial se apoderó de ella. Era un impulso más fuerte que su propio duelo, una necesidad de proteger que había creído muerta junto a su esposo. Con gestos lentos para no asustarlos, se arrodilló y les ofreció el agua de su cantimplora. Los niños, a quienes más tarde identificaría como Nau, Koa e Imina, la miraron con desconfianza, pero la sed era más poderosa que el miedo. Bebieron con avidez, y en ese simple acto, un vínculo frágil comenzó a tejerse entre ellos. Lena los guió de regreso a su cabaña, un santuario que durante años solo había albergado su propia pena. La presencia de los niños llenó el silencio con una energía nueva y desconocida. Les preparó un guiso caliente, el primer alimento decente que probablemente habían comido en días. Observó en silencio cómo devoraban la comida, sus pequeñas manos aferrando las cucharas con desesperación. Verlos saciar su hambre despertó en Lena una ternura que la tomó por sorpresa, una calidez que se extendió por su pecho y ahuyentó parte del frío que la habitaba. Después de la comida preparó un baño caliente. El agua tibia limpió la suciedad de sus cuerpos, revelando la piel cobriza y los rasgos finos de su herencia apache. Mientras los lavaba con cuidado, notó la forma en que se aferraban el uno al otro, una unidad inseparable forjada en la adversidad. Lena les dio ropa limpia, improvisando prendas con viejas telas suyas. Al verlos vestidos y aseados, acurrucados juntos cerca del fuego, sintió cómo una parte de su corazón congelado comenzaba a derretirse. Les ofreció un techo y, sin darse cuenta, también les estaba ofreciendo un hogar. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Lena se encontró a sí misma cuidando de los trillizos, enseñándoles palabras sencillas y aprendiendo a entender sus gestos silenciosos. La cabaña, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos,
ahora resonaba con el sonido ocasional de una risa infantil o el murmullo de sus juegos. Nahu, Koa e Imina, aunque todavía cautelosos, comenzaron a mostrar destellos de la infancia que les habían robado. Empezaron a seguirla por la casa, observando cada uno de sus movimientos con una curiosidad inocente. Un lazo maternal, profundo e inesperado, comenzó a crecer en el corazón de Lena. Se encontró peinando el largo cabello negro de Imina, remendando las ropas de Nahu y consolando a Koa cuando una pesadilla lo despertaba en mitad de la noche. Cada gesto de cuidado era un paso más lejos de la viuda consumida por el luto y un paso más cerca de la mujer que redescubría su capacidad de amar. Los niños se convirtieron en su propósito, la razón por la que se levantaba cada mañana con algo más que resignación. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Una tarde, mientras ayudaba a Nahu a arreglarse una pequeña túnica, su atención fue capturada por un collar que el niño nunca se quitaba. Estaba hecho de cuero trenzado y de él colgaba un pequeño amuleto de hueso tallado. No era un adorno cualquiera, tenía un símbolo grabado, una marca distintiva que despertó un recuerdo borroso en la mente de Lena. Entrecerró los ojos, tratando de ubicar dónde lo había visto antes, sintiendo una extraña premonición recorrer su espina dorsal. El símbolo era la marca de un imponente guerrero apache con el que se había cruzado años atrás, mucho antes de la muerte de su esposo. Recordaba su presencia, dominante, su mirada fiera y el aura de poder que lo rodeaba. Era una figura inolvidable, un hombre que parecía tallado en la misma roca de las montañas. El encuentro había sido breve, un cruce de caminos en el mercado del pueblo, pero la imagen de aquel guerrero y su emblema se habían quedado grabados en su memoria, un presagio de algo que no pudo comprender en su momento. Impulsada por una curiosidad que rayaba en la urgencia, Lena decidió buscar respuestas. Dejó a los niños al cuidado de una vecina de confianza, una de las pocas personas que no la juzgaba, y se dirigió a la aldea para hablar con una anciana sabia, conocida por guardar las historias y las genealogías de las tribus locales. Le describió el símbolo del collar con sumo detalle, y la anciana, tras escucharla atentamente, asintió con solemnidad. Sus ojos cansados revelaron un conocimiento profundo y antiguo. La anciana le confirmó que el símbolo pertenecía a un linaje de líderes guerreros apaches, una estirpe de hombres, valientes y temidos. Le reveló que el nombre del hombre que portaba esa marca era Tarané, un guerrero legendario cuya fama trascendía las fronteras de las tribus. Muchos, le explicó, lo creían muerto, desaparecido durante una larga y sangrienta expedición de venganza que había emprendido años atrás para vengar la muerte de su esposa a manos de bandidos. El corazón de Lena se hundió al comprender la magnitud de la historia que estaba desentrañando. Poco tiempo después, los rumores que llegaban al 1900 pueblo como el polvo arrastrado por el viento confirmaron las palabras de la anciana. Tarané había regresado. La noticia corrió como la pólvora, cargada de detalles sombríos. Había vuelto de su cacería de venganza para encontrar su hogar reducido a cenizas y a sus hijos desaparecidos. El guerrero, consumido por el dolor y la rabia, recorría ahora la región buscándolos, una sombra formidable y desesperada que no se detendría ante nada para recuperar lo único que le quedaba, el destino. Con su ironía a menudo cruel, orquestó el encuentro en la feria semanal del pueblo. Lena había ido a comprar suministros, llevando a los niños con ella por primera vez. Mientras caminaban entre los puestos, una figura alta y amenazante se interpuso en su camino. Era él, Tarané. Sus ojos oscuros se clavaron primero en el collar de Nahu y luego se alzaron para encontrarse con los de Lena, ardiendo con una mezcla de incredulidad, furia y un dolor insondable que lo consumía todo. La confrontación fue inmediata y brutal, cargada con el peso de la tragedia compartida. «Has robado a mis hijos», gruñó Tarané, su voz un trueno contenido que hizo que la gente a su alrededor se detuviera y observara. El miedo recorrió a Lena, pero la fiereza de su instinto maternal lo superó. Se irguió, colocando a los niños detrás de ella en un gesto protector. «Yo no los robé», respondió con una firmeza que no sabía que poseía. «Yo los salvé. Estaban solos y hambrientos. Iban a morir». Las palabras de Lena flotaron en el aire tenso.
Una verdad simple contra una acusación nacida del pánico y la desesperación. Los ojos de Tarané pasaron de la ira a la confusión mientras observaba a sus hijos. Estaban limpios, bien alimentados y vestidos, aferrados a la mujer que los había rescatado. La evidencia de su cuidado era innegable, chocando violentamente con la narrativa de secuestro que su mente había construido. El guerrero guardó silencio, la lucha interna visible en cada músculo tenso de su rostro. Tarané exigió ver dónde vivía, y Lena, sin otra opción, lo guió de regreso a su cabaña. El camino se hizo en un silencio pesado, roto solo por el sonido de sus pasos sobre la tierra seca. Al llegar, el reencuentro del guerrero con sus hijos fue un torbellino de emociones crudas. Se arrodilló y por primera vez, Lena vio caer la máscara del guerrero legendario. Abrazó a Nau, Koa e Imina con una desesperación que le rompió el corazón, susurrando sus nombres como una oración mientras las lágrimas surcaban su rostro curtido. Aquel momento de puro alivio y emoción marcó, sin embargo, el inicio de una relación compleja y tensa entre los dos adultos. Tarané, aunque agradecido en el fondo, no podía desprenderse de la desconfianza hacia esa mujer extraña que había encontrado a sus hijos. Era una curandera, una viuda negra, según los rumores. Su mundo y el de ella eran dos universos distintos, y la colisión entre ambos había sido demasiado abrupta, demasiado intensa. Tarané comenzó a visitar a Mindoresi, los niños con regularidad. Cada visita era una danza delicada de emociones contenidas. Observaba a Lena desde la distancia, analizando cada uno de sus gestos, cada palabra que dirigía a los trillizos. Por su parte, Lena se sentía constantemente juzgada. La presencia del guerrero era un recordatorio constante de que los niños no eran suyos y que ese frágil equilibrio podía romperse en cualquier momento. La cabaña se convirtió en un territorio neutral cargado de una tensión casi palpable. A pesar de la desconfianza, ambos eran testigos del vínculo innegable que Lena había forjado con los niños. Ellos corrían a recibirla, buscaban su consuelo y reían con ella de una manera que aún no lo hacían con su propio padre, a quien apenas recordaban. Esta realidad era una espina para Tarané, una mezcla de gratitud y celos que no sabía cómo procesar. Veía en Lena a la salvadora de sus hijos, pero también a una extraña que había ocupado un lugar que le pertenecía a él y a su difunta esposa. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. La situación se agravó cuando las dos comunidades, la del pueblo y la tribu de Tarané, comenzaron a mostrar su hostilidad. Los vecinos de Lena, que ya la miraban con recelo, ahora la acusaban abiertamente de brujería. Susurraban que había hechizado al gran guerrero apache y a sus hijos, alimentando un miedo supersticioso que pronto se convirtió en una amenaza tangible. Encontraba símbolos extraños pintados en su puerta y escuchaba insultos apenas velados cuando iba al mercado. Simultáneamente, el Consejo Tribal de Tarané comenzó a presionarlo. No veían con buenos ojos que los hijos de un futuro líder, descendientes de un linaje puro, fueran criados por una mujer de fuera, y menos por una que tenía una reputación tan sombría. Le exigieron que se llevara a los niños de inmediato y cortara todo lazo con ella. Para ellos, la presencia de Lena era una mancha en el honor de su linaje y una amenaza para sus tradiciones. La tensión alcanzó su punto álgido una tarde en el pueblo. Un grupo de hombres, envalentonados por el alcohol y los prejuicios, rodearon a Lena, gritándole acusaciones y amenazas. El pánico se apoderó de ella, paralizándola. Justo cuando uno de ellos levantó la mano para agredirla, una sombra veloz se interpuso. Tarané, que había llegado al pueblo para ver a sus hijos, se paró frente a ella como un muro inamovible, su mirada helada prometiendo una violencia letal. La defensa pública de Lena fue un acto que selló su destino. Tarané no pronunció una palabra. Simplemente desarmó a los agresores con una eficacia brutal y silenciosa que dejó a todos los presentes sin aliento. Pero al protegerla, había desafiado abiertamente no solo a la comunidad local, sino también las advertencias de su propia tribu. El mensaje fue claro. Su lealtad ya no estaba únicamente con su gente. Este acto de protección le costaría todo lo que conocía. Días después, la noticia llegó a la cabaña. El Consejo Tribal había tomado una decisión.
Por su desafío y su negativa a abandonar a la mujer de fuera, Tarané fue desterrado. Le prohibieron volver a pisar las tierras de la tribu y lo despojaron de su estatus y su herencia. El legendario guerrero, el hombre que había luchado por su gente, era ahora un paria, un exiliado por un acto de honor y lealtad hacia la mujer que había salvado a sus hijos. Al enterarse, Lena se sintió aplastada por la culpa. Su presencia, su misma existencia, había provocado la ruina del hombre que, a su pesar, había comenzado a admirar. Creía firmemente que ella era un obstáculo para el bienestar de los niños y una carga para Tarané. Con el corazón hecho pedazos, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Debía marcharse, dejarlos ir. Solo así Tarané podría, quizás, reconciliarse con su tribu y darles a sus hijos el futuro que merecían. Empacó sus pocas pertenencias en un pequeño bulto, su mente nublada por el dolor. Escribió una nota, breve, explicando su partida, y la dejó sobre la mesa. Esperó a que los niños durmieran profundamente y, al amparo de la noche, se dispuso a abandonar la cabaña y la nueva vida que había comenzado a construir. Cada paso hacia la puerta era una tortura, un desgarro en su alma. Abrió la puerta y el aire frío de la noche la recibió como un presagio de la soledad que le esperaba. Pero al cruzar el umbral, una mano firme la detuvo, agarrando su brazo. Tarané estaba allí, de pie en la oscuridad, como si hubiera anticipado su huida. Sus ojos reflejaban una intensidad que la dejó sin aliento. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su voz ronca y cargada de una emoción que no pudo descifrar. Lena intentó liberarse, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Debo irme», susurró. «Soy la causa de tu destierro. Soy un problema para ti y para tus hijos». Tarané la sujetó con más fuerza, pero sin lastimarla. «Fui desterrado porque los elegí», dijo, y sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. «A ellos y a ti. No entendía lo que habías hecho por ellos hasta que estuve a punto de perderte. Te has convertido en su ancla, en su madre, y te has convertido en la mía». La confesión la dejó temblando, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. El guerrero silencioso y desconfiado estaba revelando una vulnerabilidad que nunca creyó posible. Luego, la soltó suavemente y le explicó su plan. No podían quedarse allí, atrapados entre el odio de dos mundos. Partiría, con los trillizos al amanecer, en busca de un nuevo lugar, de tierras fértiles donde pudieran reconstruir sus vidas lejos de los prejuicios y las viejas heridas. «Encontraré un hogar para nosotros», le prometió, su mirada fija en la de ella. «Y cuando lo haga volveré por ti. Espérame, Lena. Volveré». Con esa promesa, se llevó a los niños, dejando a Lena sola en la cabaña. Con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y desolación, Lena enfrentó un año de silencio y vacío. La cabaña, que una vez había sido un refugio de vida, volvió a ser un eco de soledad. Cada día miraba hacia el horizonte, esperando una señal, una palabra, algo que le confirmara que la promesa de Tarané no había sido una alucinación en una noche oscura. El tiempo pasaba con una lentitud agónica, y la duda comenzó a carcomer su esperanza. Quizás él había encontrado un nuevo lugar y había decidido que ella no encajaba en su nueva vida. El invierno llegó y se fue, y la primavera tiñó de verde las colinas una vez más. Lena había caído de nuevo en una rutina de supervivencia, su corazón protegido por una fina capa de resignación. Había perdido casi toda esperanza cuando, una tarde, un jinete apareció en la distancia. No era Tarané, era un joven mensajero de la tribu Apache, que se detuvo frente a su cabaña con una expresión de respeto solemne. El corazón de Lena dio un vuelco, temiendo las peores noticias. El mensajero le explicó que muchas cosas habían cambiado en la tribu. Un nuevo líder, más joven y progresista, había ascendido al poder tras la muerte del anciano jefe del consejo. Este nuevo líder valoraba la fuerza y el honor de Tarané por encima de las viejas tradiciones rígidas y lo había invitado a regresar, restaurando su estatus y sus tierras. La tribu lo necesitaba de vuelta. Lena sintió una punzada de tristeza. Era la noticia que había temido, el final de su historia con él. Pero el mensajero continuó. Tarané había aceptado la oferta de regresar, pero había impuesto una única
innegociable condición al nuevo consejo. Volvería, sí, pero solo si Lena podía regresar con él, no como una extraña o una curandera, sino como su mujer y como la madre de sus hijos. El guerrero había jugado su carta más alta, apostando todo su futuro a la aceptación de la mujer que había elegido. El consejo, reconociendo la profundidad de su convicción, había aceptado. Las lágrimas que Lena derramó esta vez no eran de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que apenas podía mantenerse en pie. El mensajero le dijo que Tarané, los niños y una pequeña comitiva la esperaban en un punto de encuentro a 2 días de viaje. Sin dudarlo un segundo, Lena empacó sus cosas, esta vez con el corazón rebosante de luz. Cerró la puerta de la cabaña por última vez, dejando atrás el fantasma de la viuva negra para siempre. El viaje fue un sueño borroso. Su mente y su corazón volaban por delante de ella, ansiosos por el reencuentro. Cuando finalmente llegó al lugar acordado, vio a Tarané, esperándola junto a un fuego. A su lado, Nahu, Koa e Imina, más altos y fuertes, corrieron hacia ella gritando su nombre. Lena cayó de rodillas y los abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo como todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaban en su lugar. Tarané se acercó y, por primera vez, le tomó la mano delante de su gente. No hubo palabras ostentosas ni declaraciones grandilocuentes, solo un gesto simple y poderoso que lo decía todo. Fue recibida no solo por él y los niños, sino también por una comunidad dispuesta a aceptar la decisión de su líder. La miraban con curiosidad, sí, pero también con un respeto ganado. Lena entendió que su hogar ya no era un lugar, sino las personas que la rodeaban. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. Juntos, regresaron a las tierras de la tribu. Tarané la llevó a las ruinas de su antiguo hogar, el lugar que había sido reducido a cenizas. Sobre esos cimientos de dolor y pérdida, comenzaron a construir de nuevo, no solo una casa, sino un hogar. Lena trabajó codo a codo con él, y la gente de la tribu, viendo su dedicación y el amor genuino que sentía por los niños, comenzó a acercarse, a compartir historias y a aceptarla como una de los suyos. Los años pasaron, tejiendo una vida sólida y tranquila. La familia que formaron Lena y Tarané era un testimonio de resiliencia. Su amor no se expresaba con palabras efusivas, algo ajeno a la naturaleza, reservada de ambos, sino a través de gestos cotidianos de cuidado, respeto mutuo y una lealtad inquebrantable. Se entendían en el silencio, en una mirada compartida, en la certeza de que el otro siempre estaría ahí. Nahu, Koa e Imina crecieron hasta convertirse en jóvenes fuertes y sabios, un puente entre dos culturas. Llevaban con orgullo la herencia guerrera de su padre, pero también la compasión y la sabiduría curativa de su madre. Hablaban ambos idiomas, entendían ambas costumbres y eran el símbolo viviente de que el amor podía derribar las barreras más altas. Eran la prueba de que el hogar no estaba definido por la sangre, sino por la conexión. Lena a menudo se sentaba al atardecer, observando a Tarané enseñar a sus hijos el arte del arco, mientras el aroma de las hierbas que secaba llenaba el aire. Recordaba a la mujer rota y solitaria que había sido, la viuva negra, que vivía en una cabaña aislada, esperando el final. Apenas podía reconocerla. La vida, en su misteriosa sabiduría, le había quitado todo para luego darle mucho más de lo que jamás soñó tener. En esos momentos de paz, Lena reflexionaba sobre el verdadero significado de la familia. Comprendió que no se define por la sangre que compartimos, sino por la lealtad que forjamos en la adversidad. La familia son aquellos que te encuentran en tu peor momento y te salvan. Aquellos que eligen quedarse cuando todos los demás se han ido. Es un lazo construido con la valentía de amar sin condiciones y la tenacidad de construir un futuro sobre las ruinas del pasado. Su vida con Tarané y los niños no fue un cuento de hadas. Enfrentaron desafíos, sequías, enfermedades y los ecos ocasionales de viejos prejuicios, pero lo hicieron juntos, como una unidad inquebrantable. La fuerza de Tarané la protegía y la sabiduría de Lena lo guiaba. Eran dos mitades de un todo, equilibrándose y fortaleciéndose mutuamente, un testimonio silencioso del poder del amor para sanar y reconstruir. La antigua cabaña de Lena quedó abandonada,
un recordatorio de un pasado superado. Su nueva vida estaba allí, en el corazón de la comunidad apache, rodeada de risas, de trabajo y de un amor profundo y sereno. Ya no era la viuva negra, sino Lena, la mujer de Tarané, la madre de los trillizos, una curandera respetada y una parte integral de la tribu. Había encontrado su lugar en el mundo. Una noche, mientras observaba las estrellas con Tarané a su lado y los niños ya adultos durmiendo en sus propias viviendas cercanas, sintió una gratitud inmensa. El guerrero pasó un brazo por sus hombros, un gesto familiar y reconfortante. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que habían superado y todo lo que habían construido. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un relato susurrado sobre la curandera solitaria y el guerrero desterrado que encontraron un hogar el uno en el otro. Era una historia sobre cómo 3 niños abandonados pudieron reconstruir 2 almas rotas, demostrando que incluso en la tierra más árida, el amor, si se le da una oportunidad, puede florecer de la manera más inesperada y hermosa. Lena cerró los ojos, sintiendo la brisa del desierto en su rostro. Supo con certeza que el dolor de su pasado no había sido en vano. Fue el camino que la tuvo que llevar a ese preciso momento, a esa paz, a esa familia. Entendió que el universo a veces nos rompe para volver a armarnos de una forma más fuerte y completa. Y en ese conocimiento, encontró la redención final y la felicidad más pura. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. La historia de Lena y Tarané nos enseña que la familia se construye con amor y valentía, más allá de la sangre o las circunstancias. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado y quieres apoyar nuestro trabajo, por favor, déjanos un like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Y si eres nuevo por aquí y te gustan las narrativas que llegan al corazón, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Ahora mismo aparecerán en pantalla otros 2 videos. Haz clic en uno de ellos para seguir descubriendo relatos impactantes. Nos vemos en la próxima historia.